Ahora Jorge Benavides, constitucionalista. Buenos días, Jorge, bienvenido a nuestro programa. Tenemos dos preguntas claves para esta entrevista. La primera es cómo se vislumbra la elección de la próxima Corte Constitucional. Están por enviar las distintas funciones, las ternas. Se había criticado algo sobre los requisitos. Usted me manifiesta que ya se hizo una reforma importante y ahora es mucho más incluyente. ¿Cómo lo vislumbra usted esta elección? Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente, el Consejo de Participación Transitorio ha enviado la comunicación para que sea la función ejecutiva, la legislativa, la que remita los nombres de las personas que van a participar en el concurso. En su momento también será la propia Consejo Transitorio el que ponga los nombres para el concurso, pero en primer momento lo que se solicita es los nombres para integrar lo que se denomina la Comisión Calificadora. Según el diseño constitucional, las tres funciones del Estado solicitan nombres para que después se conforme una comisión calificadora integrada por 6 personas. Y serán estas 6 personas las encargadas de evaluar primero los méritos y posteriormente lo que se ha denominado una especie de concurso de oposición, en el sentido que habría una exposición pública. Concretamente, en el tema del mandato que regula el procedimiento de designación de los futuros jueces de la Corte, se demuestra como plausible la actuación que tuvo en su momento el Consejo Transitorio al haber modificado el mandato en el sentido de abrir de la mayor medida posible para que participen la mayor cantidad de candidatos, estableciendo incluso entre sus cuestiones que serían 100 puntos los que abrirían el concurso, 50 de estos relacionados al tema de los méritos, en donde se conjuga la formación académica así como la experiencia profesional, que era una de las críticas u observaciones que se hacían, porque es importante que en una alta corte exista gente que venga tanto de la docencia así como de la judicatura y por supuesto del ejercicio profesional. Claro, el dilema ha ido entre qué debe tener más peso, que no sé en ese sentido qué criterio aplicaría usted, pero es que hemos tenido realmente fuertes decepciones de aquellas personas que dicen tener altísimas calificaciones, trayectoria, aportes en la docencia, digamos, en libros, documentos que han presentado, pero a la hora de hacer sus funciones, de ejercer sus funciones, causan decepción, porque pueden tener mucha experiencia, pero en cambio no son probos, no son honestos, son corruptos. Ciertamente es una preocupación legítima y en ese sentido el mandato lo que establece es este concurso de méritos. Y en el concurso de méritos, como se señala, está el tema de la formación académica, está el tema del ejercicio profesional. Y esta tradición en cuanto al ejercicio profesional, evaluar la experiencia profesional, no solamente es a través de la asesoría especializada en ámbitos públicos, en ámbitos privados, sino que también, por ejemplo, en la docencia. Y en ese sentido se debe, para participar adecuadamente, poder justificar la probidad, la experiencia, la ética en el ejercicio de los concursos. Como se señalaba en primer momento, no se trata de conformar una Corte Constitucional en donde solo exista gente que observe un perfil académico. La complejidad de los asuntos que lleva a cabo la Corte Constitucional precisa en un momento tan complejo de la institucionalidad en el Ecuador de que se puedan reunir los mejores perfiles de las mujeres y hombres que vengan, por supuesto, de la docencia, pero también del ejercicio de la profesión, de la asesoría especializada y también, por supuesto, de la magistratura, de la judicatura. En este sentido, por ejemplo, que se establezca los 50 primeros puntos para los méritos. Y ya se haya señalado en el mandato claramente cuáles son los parámetros para llevar a cabo esta audiencia, esta exposición que harán los candidatos una vez que vayan pasando las distintas fases, claramente establece por un lado que se evaluará los conocimientos en materia jurídica, pero por otro lado también la aptitud y la idoneidad de los candidatos para que ciertamente cuando lleguen a la Corte Constitucional puedan administrar justicia constitucional, que eso es para lo que se elige una Corte Constitucional. Ahora, ¿cuál sería la diferencia o qué marcaría la diferencia en esta nueva Corte que vamos a elegir? Decíamos hace un minuto que es la tercera, me recordaba usted, desde la nueva Constitución. Pero no podemos seguir de corte en corte y pues la última corte fue nefasta. ¿Qué es lo que marcaría la diferencia? ¿Qué debería hacer? ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir con efectividad y que no ha cumplido la última corte? Bueno, la Constitución establece el 2008 que los jueces tienen un periodo de 9 años y son renovados durante tercios. Existió 2 renovaciones y finalmente lo que se va a dar por esta cuestión transitoria es que se cambiará a todos los jueces de la Corte Constitucional. Lo que usted plantea es súper importante en el sentido de que se debe pensar de aquí a futuro cuál es la función de la Corte Constitucional.
La función de una Corte Constitucional, por un lado, es defender la supremacía de la Constitución. Esto, para que los ciudadanos nos entiendan de manera sencilla, es que los derechos, las garantías, la división de poderes que está establecida en la Constitución sirve como una garantía efectiva para que funcionen las instituciones. En ese sentido, la Corte tendrá, por un lado, que defender esa supremacía y, por otro, también los derechos ciudadanos. Hay que tomar en consideración que la función de una Corte Constitucional, de una alta corte en cualquier parte del mundo, es dar las condiciones para que el Estado constitucional funcione, para que las instituciones del Estado de Derecho funcionen. Y parte importante de esto también es la debida independencia que deben guardar los futuros jueces de la Corte respecto de las funciones que los nombra. Ciertamente, un tribunal constitucional, una Corte Constitucional, resuelve disputas políticas, pero el método que utiliza para resolver las disputas políticas es un método jurídico. Es decir, lo que resuelve finalmente son, por ejemplo, cuando declara la inconstitucionalidad de una norma, o por ejemplo, cuando tiene que hacer control constitucional, cuando se va a reformar la Constitución. Es decidir una discusión de carácter político, pero se utiliza las herramientas jurídicas para que esa decisión política vaya encaminada dentro de los cauces que establece la Constitución. Así que, por ejemplo, la tarea de la futura Corte Constitucional es muy importante, sobre todo en un momento extraordinario de la vida política de Ecuador. Y entre las cosas complejas que tendrá que resolver a futuro están, por supuesto, los posibles llamados a consultas populares que se hagan. En ese sentido, y esta es mi última pregunta, ¿cuál es su opinión desde su análisis como constitucionalista, como especialista en el análisis constitucional? Hay una propuesta de Julio César Trujillo en el sentido de que se debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y ha dicho que propone la convocatoria a una consulta popular. Quienes se oponen o quienes critican esta propuesta dicen que no puede ser a través de consulta popular, sino a través de una constituyente. ¿Qué dice usted? Bueno, los límites están establecidos en la propia Constitución cuando se regulan los procedimientos de modificación de la Constitución. Además, hay que decir que la Corte Constitucional en su momento, cuando hizo el control de los anteriores procesos de modificación, lamentablemente no ayudó a clarificar cuáles eran esos límites. Particularmente considero que un plebiscito para ratificar lo que hizo el Consejo Transitorio es beneficioso en términos de legitimidad democrática. Si usted tiene que este proceso extraordinario del surgimiento del Consejo de Transición nació por medio de la consulta popular del 4 de febrero y finalmente se ratifica, se avala lo hecho por el Consejo Transitorio por un ejercicio de democracia directa, ciertamente es importante en términos de legitimidad democrática. Pero luego ya el tema de modificar la Constitución, incluir preguntas que supongan la modificación de la Constitución, hay que establecer de buena manera el sometimiento a los límites que están en la Constitución. Es decir, por ejemplo, si lo que se quiere es modificar la composición del Consejo Transitorio, del Consejo de Participación Definitivo, la forma de elección, atribuciones, por ejemplo, atribuir competencias a la Asamblea Nacional respecto del nombramiento de los altos cargos de las altas cortes, se lo podría hacer por vía de enmienda a través de un referéndum, que es el mecanismo más sencillo para modificar la Constitución. Pero si se busca la eliminación del Consejo de Participación, particularmente considero que la vía idónea no es la enmienda, sería la reforma parcial. ¿Cuál es la característica de la reforma parcial? Que hay un trámite primero en la Asamblea Nacional y luego es ratificado por el pueblo por medio de referéndum. Ahora, particularmente también considero que la función que ha cumplido en general, la función de transparencia y control social, así como el Consejo de Participación Ciudadana, no ha sido bueno, en el sentido de que no ha promovido el combate a la corrupción, la participación de los ciudadanos y el nombramiento de las altas instancias de control no ha sido beneficioso. Es una modificación que tarde o temprano tendrá que caminar el Ecuador, porque realmente la función de transparencia y control social no ha beneficiado con los fines institucionales que en primera instancia fueron concebidos por el constituyente. Gracias, Jorge Benavides, por estar esta mañana con nosotros y por sus importantes aportes.